Pensaba, soñaba, oh sueños dulces de la juventud primaveral, revelaciones súbitas de algo que está en el misterio de los corazones y en la reconditez de nuestras mentes. Conversación con las cosas en un lenguaje sin fórmulas, vibraciones inesperadas de nuestras íntimas fibras y ese reconcentrar por voluntad, por instinto, por influencia divina en la mujer, en esa misteriosa encarnación que es la mujer, todo el cielo y toda la tierra. Bienvenidos a la segunda edición del Coloquio Dariano, un ciclo de conferencias virtuales que reúne las voces de académicos, especialistas, críticos, docentes y literatos dedicados a estudiar la producción literaria del padre del modernismo. Esta actividad académica se plantea los objetivos siguientes: contribuir con la difusión y promoción de los textos poéticos, narrativos, ensayísticos y periodísticos de Rubén Darío; difundir los diversos estudios, investigaciones y obras realizadas por críticos, especialistas, educadores y académicos interesados en el análisis de la obra dariana; promover la lectura, comprensión e interpretación de los múltiples textos escritos por Rubén Darío. En esta ocasión tendremos la conferencia magistral de apertura titulada Ars Poética de Rubén Darío, Teoría y Metapoesía, a cargo de la doctora Azusa Tanase. La profesora Tanase es doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Letras por la Universidad de Tokio. Profesora asociada de la Universidad de Tokio y de la Universidad de Keio. También es investigadora postdoctoral en la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. Es miembro de la Asociación Japonesa de Hispanistas, la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos, la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos e investigadora colaboradora del archivo Rubén Darío, ordenado y centralizado ARDOC de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Entre sus publicaciones destacan los artículos La modernidad en el lenguaje poético de la periferia, una aproximación a la frivolidad del modernismo hispanoamericano; La poética de Rubén Darío y la mímesis, la idea de la originalidad en el pensamiento poético de Rubén Darío; El motivo de la errancia en la poesía de Rubén Darío y La poética de la rebeldía y la búsqueda, una interpretación de las palabras liminares a prosas profanas de Rubén Darío. La doctora Tanase fue ganadora del premio a la promoción académica como mejor joven investigador de la Asociación Japonesa de Hispanistas por el artículo Hibridez e Intertextualidad, Dilucidaciones 1907 de Rubén Darío. Muchas gracias, doctora Tanase, por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo para dictar esta conferencia de apertura del Coloquio Dariano 2022. Bienvenida a este espacio académico virtual. Es un honor para nosotros que pueda acompañarnos en este evento organizado en homenaje a la vida y la obra del panida Rubén Darío. Agradezco a la directora Rosa Mailena Uriarte y a la gente de la Escuela de la Lengua Española Momotombo, sobre todo Ronnie Alanis, por invitarme a dar esta charla. Mi conferencia de hoy se titula Ars Poética de Rubén Darío, Teoría y Metapoesía. La mítica nave Argo echa anclas en la Isla de Oro, lugar donde los centauros desarrollan sus diálogos filosóficos en el poema dariano, Coloquio de los Centauros de prosas profanas. El poema empieza así. En la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño, donde la eterna pauta de las eternas liras se escucha, isla de oro en que el tritón elige su caracol sonoro y la sirena blanca va a ver el sol. Un día se oye un tropel vibrante de fuerza y de armonía. Los argonautas son, según cuentan Homero y Apolonio, los héroes que, comandados por Jasón, emprendieron el viaje a la búsqueda del vellocino de oro.
Esta mención al argonauta en un poema de 1896 no es la única en la poesía de Darío, sino que la imagen se retoma en los poemas como Palabras de la Satilesa, Caracol y Epístola a la señora de Leopoldo Lugones. Darío recrea esta imagen también en el prólogo para un poemario del argentino Alberto Gilardo, para indicar una de las obligaciones que cumplir para los que nacen con el don de los poetas. No adular los gustos de la general mediocridad, ni seguir las moras que tienen la vida de un sombrero de mujer, sino el resplandor del verdadero astro, la religión de la belleza inmortal, la palabra de los escogidos, la barca de oro de los predestinados argonautas. En la simbología de Darío, el argonauta sugiere la figura del perseguidor del ideal, sobre todo el poeta. Son recurrentes los interrogantes relativos al ars poética en la poesía dariana, en torno a qué es la poesía y cuál es la función del poeta desde sus primeros años. Uno de sus primeros poemas que publicó a los 13 años se titula precisamente El poeta y retrata cómo el poeta, dotado del divino numen e incomprendido por la gente de alrededor, llega solitario por el mundo con el deseo de alcanzar su eterna gloria. El poema dice: y el mundo a carcajadas se burla del poeta, le apellida loco, demente, soñador, y por el mundo vaga cantando solitario, sin sueños en la mente, sin goces en el alma, llorando entre el recuerdo de su perdido amor. Prosigue, triste poeta, cantando tus pesares, con tu celeste numen, sé siempre, siempre fiel. Prosigue por el mundo llorando tus dolencias, hasta mirar tu nombre tan alto como el cielo, hasta mirar tu frente ceñida de laurel. En palabras del crítico uruguayo Ángel Rama, la poesía y el poeta son el tema por antonomasia en su poesía. Se puede afirmar que la cuestión de arte poética tiene una vitalidad esencial en la creatividad de nuestro poeta. De ello resultó la abundancia de la metapoesía en su obra, e incluso se podría decir que el mismo modernismo en el cual él llegó a ser el líder, llegó a reinar como líder indiscutible, fue una consecuencia de su pregunta sobre qué es la poesía dirigida a sí mismo y a otros escritores hispanos, no solo a través de su composición poética, sino también mediante su escritura en general. En esta ocasión voy a tratar sobre la teoría poética de Darío mediante la lectura de algunos de sus textos ensayísticos, en cuanto a lo cual observaremos los diversos aspectos del lenguaje de su metapoesía. Antes, me gustaría indicar cuáles son los trasfondos sociales y estéticos de los que procede la inminencia de los interrogantes respecto al arte poética para él, para más tarde subrayar mejor el sentido de sus reflexiones. En primer lugar, fijémonos en el contexto universal de su época. El crítico colombiano Rafael Gutiérrez Giraldot, en su argumento sobre las condiciones sociales y filosóficas que engendraron la literatura europea del fin de siglo y la del modernismo, subraya la expansión de la sociedad burguesa como su fondo principal y advierte que se agudizó el problema del rol del arte y del artista dentro de ese estado mundial de la prosa, por emplear las palabras de Hegel, donde el individuo es condenado a convertirse en medio útil de otros. El arte tuvo que justificar su existencia continuamente y la respuesta por parte de los artistas fue la constitución de la teoría literaria, que es, citando la frase de Gutiérrez Giraldot,
la tácita sustitución de una poética normativa por otra libre y experimental, y al mismo tiempo justifica la respuesta inseguramente positiva a la pregunta de Hölderlin: ¿para qué el poeta en tiempos de miseria? Aparte del tema social, también hay que reparar en la evolución de la estética europea occidental después del romanticismo. Schlegel dijo en sus fragmentos de Athenaeum: el tipo de arte romántico está aún en el devenir. En efecto, esa es su verdadera esencia, que él no pueda sino devenir eternamente y jamás estar acabado. Por sí sola, ella es infinita, así como libre, y reconoce como su ley principal que la arbitrariedad del poeta no sufra ninguna ley sobre sí. Esto significa la desaparición de una única poética. El oficio del poeta se convirtió en el de incesantes búsquedas para encontrar su propia poética. Debido a tales situaciones, el artista mismo se convirtió en el objeto de representación del arte en los idiomas europeos. Surgió el género de la novela de artista, como Lucine de Schlegel, A contrapelo de Huysmans y de Sobremesa de José Asunción Silva. Asimismo, se han producido numerosos poemas sobre la poesía y el poeta, tal como el célebre poema de Verlaine, Art Poétique, leído como manifiesto poético del simbolismo, y donde el poeta exclama: de la musique encore et toujours, música otra vez y siempre, que sea tu verso algo que vuela, que se siente que huye de un alma hacia otros cielos con otros amores. En la poesía hispana, Beckel meditó sobre el concepto de la poesía y la meta de la creación, pero el tema fue tratado de manera más consciente y frecuente en el modernismo, alcanzando su apogeo con Darío. Las reiteradas reflexiones de Darío sobre lo que es la poesía derivaron primero de las condiciones sociales y estéticas que llegaron a ser universales en el siglo XIX y originadas por la evolución del capitalismo y el afán romántico. Por otra parte, en el caso de Darío, las mismas reflexiones a la vez se apoyan en el contexto particular de su tierra. La cuestión de qué es la poesía también implica la de cómo debe ser la poesía en América. La época de Darío corresponde a los años de consolidación de los estados-nación en América hispana, en los que se buscaban los fundamentos de la conciencia común con los que el pueblo se pudiera identificar. Varios intelectuales y artistas quisieron que el arte representara de alguna manera esa búsqueda de identidad en el arte y que el arte mismo también fuera el fundamento de la identificación común. Darío era uno de ellos, aunque su método radicaba en apropiar las novedosas técnicas y sensibilidades europeas al idioma español, pues en el meollo de su modernismo se percibe un claro anhelo nacionalista, o más bien americanista. Esto se evidencia en sus siguientes palabras dirigidas al crítico Paul Groussac, quien tachó la tentativa de los modernistas de Éco-Selleville de la literatura francesa. Repite el posesivo nuestro mientras hace mención al poeta estadounidense Whitman, a quien Groussac había nombrado como modelo del poeta americano. Estamos, querido maestro, los poetas jóvenes de la América de lengua castellana, preparando el camino, porque ha de venir nuestro Whitman, Walt Whitman indígena, lleno de mundo, saturado de universo, como el del norte, cantado tan bellamente por nuestro Martí.
En América, que no tenía tradición propia, la cuestión de qué es la poesía resultó aún más compleja que en el viejo continente. Fue en el cruce de estos dos contextos, uno universal y otro americano, uno individual, personal, otro colectivo, donde Darío reflexionó sobre la poesía. Respecto a la teoría poética de Darío, primero quiero repetir las palabras del escritor español Guillermo de Torre, de que su teoría estética solo se halla de modo implícito, fragmentario, y tendría un resultado muy aleatorio intentar su articulación sistemática. No existe un texto en el que Darío exponga sus ideas de una forma total y lógica. Lo que se puede hacer es encontrar los fragmentos de sus ideas desparramados en diversos textos que se desarrollan dialogando con su entorno y extraer sus esencias para reconstruir los procesos y vaivenes de su pensar. Para trazar el desarrollo de sus ideas, es útil apoyarse en el marco cronotopológico según su migración, que consta de 5 etapas. Sus primeros años transcurridos en Nicaragua, la época chilena y los años en que su vida transcurrió de viaje en viaje en los países centroamericanos, la etapa argentina y la etapa europea. Me abstengo de dar observaciones detalladas de todas las etapas, pues eso llevaría demasiados minutos, pero dicho de forma resumida, el esquema sería lo siguiente. En sus primeros años en Nicaragua, en contacto con los intelectuales liberales de León, centro del liberalismo del país, Darío se familiarizó con la visión procedente del filósofo alemán Herder de que los distintos ambientes geográficos y temporales conforman variamente al hombre, y tal diversidad constituye los pueblos distintos uno de otro. Tal visión, que justifica la legitimidad de la estética propia del tiempo presente y de la tierra, devino su futuro anhelo del arte moderno americano. En Chile, trabó amistad con los escritores locales de la misma generación y a través de ellos comenzó su plena inmersión en las novedades estéticas de Hurto Lamar, tales como el credo del arte por el arte y el refinamiento estilístico en el parnasianismo y el decadentismo. Su idea del grupo de jóvenes que se encarga de la innovación literaria de escala continental parece haber surgido en esta época chilena. En sus años en Centroamérica, visiblemente se entregó a los asuntos políticos, sobre todo al tema de la unión de los 5 países del Istmo. Por ello son escasas sus manifestaciones estéticas. Sin embargo, su experiencia dirigiendo diarios progubernamentales, labor encomendada por los presidentes liberales de El Salvador y Guatemala, contribuyó a que Darío tomara conciencia de la relación entre el escritor y el público lector, la masa. Esto engendró su concepto sobre los artistas como una aristocracia intelectual que se distingue de la mayoría y que al mismo tiempo moldeó el fundamento de sus futuras actividades en Buenos Aires, donde realizó, digamos, una propaganda de la estética moderna mediante la publicación de numerosos ensayos literarios en prensa. La época bonaerense fue la más teórica. En ello, Darío intentó divulgar en Hispanoamérica sus conocimientos sobre las últimas novedades artísticas, especialmente sobre el simbolismo, y que había obtenido durante su primera estancia en París en 1893, a fin de impulsar innovaciones literarias. La esencia de sus ideas que apareció que en esta etapa perdura en su pensar hasta sus últimos años.
En sus años europeos, que pasó principalmente en Madrid y París, reflexionó sobre lo efímero del ser humano y el arte a través de su cargo de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, en el que su oficio fue el de observar y transmitir la actualidad a los lectores americanos. Voy a intentar poner de relieve sus principales ideas a través de la lectura de dos textos. Uno, escrito en su época argentina, cuyo prólogo se titula Palabras liminales, perteneciente al poemario Prosas profanas de 1896, y otro de su época europea titulado Dilucidaciones, escrito para publicarse en un diario en 1907 y después incluido como prólogo en el poemario El canto errante del mismo año. Escojo estos dos textos no solo porque han sido señalados por críticos como exposiciones destacadas de su concepto de la poesía, sino también porque, como veremos a continuación, en el estilo de ambos se incorpora el lenguaje poético de respectivas maneras y ello suscita el placer de la lectura misma, a la vez que subraya su noción de que es el mismo lenguaje poético el mejor medio de hablar de la poesía. Palabras liminales es, en primer lugar, un manifiesto estético destinado a los jóvenes camaradas que, en defensa de la individualidad artística, rechaza presentarse como un manifiesto. Darío dice al inicio: después de azul, después de los raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea, todo bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, un manifiesto. Y enumera 3 razones, una de las cuales es porque proclamando, como proclamo, una estética clásica, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. El individualismo es el primer eje de su teoría estética desde sus años argentinos. Por la misma razón, de 1893 en adelante, eligió usar el término modernismo para designar los intentos innovadores y en su lugar utilizó el término Joven América para nombrar la colectividad que brega, probablemente inspirado por el nombre del cenáculo romántico francés Jeune France. Intentó evitar que la creación de los Joven América se identifique con cualquier ismo, con cualquier escuela que conste de determinadas tendencias estéticas, incluso el simbolismo, que ejerció una influencia definitiva sobre la estética de Darío y sus compañeros. Uno de los aspectos curiosos en su poética es la paradójica convivencia de tal individualismo con una fuerte admiración por el arte europeo que mostrará el rumbo a seguir para los americanos. Un manifiesto es, como bien definió el crítico francés Claude Abastado, un texto que ejerce el acto fundador de un sujeto colectivo, que hace existir como entidad reconocible un grupo que no está organizado aún como un partido, una escuela, etc. El sujeto enunciador de las palabras liminales que rechazan ser un manifiesto es un yo solitario que se niega a ser plural. En cambio, se comunica con sus camaradas de una manera sigilosa y peculiar. Se trata del uso del lenguaje poético y esto también tiene que ver con el mencionado tema de la aristocracia intelectual. Me explico. Hay una ruptura estilística entre el primer apartado que acabamos de leer y el segundo en adelante que leemos después. A partir del segundo apartado se emplea
un lenguaje poético donde el yo enunciador es un sujeto lírico que proyecta las imágenes que se desarrollan dentro de una lógica subjetiva. El primer apartado es una excepción. Si miramos de nuevo el primer apartado, llama la atención el uso de artículos numerados A, B y C para la relación que realiza. El artículo numerado es un instrumento pragmático para transmitir el contenido de forma eficaz y segura. Dicho de otra forma, es un método burgués cuya naturaleza es distinta a la escritura ideal de Darío. En este primer apartado, Darío se vale precisamente del lenguaje de celui qui ne comprend pas, que menciona el que no comprende, como una provocación hacia los lectores. Solo pueden cruzar un puñado de ellos el umbral que existe entre el primer y el segundo apartado. A partir de ahí, el yo enunciador se encierra en un territorio lírico y vislumbra en ese territorio únicamente los de esa aristocracia intelectual que comparten su visión artística sin que su lenguaje se traduzca al lenguaje cotidiano. Por eso, la formación de un sujeto colectivo se realiza de una forma furtiva a través de una complicidad que se establece entre el sujeto lírico y los limitados lectores. La noción de la aristocracia intelectual que repite Darío desde 1890 refleja la tensión entre la sociedad moderna burguesa y los artistas, grabada también en el estilo de palabras liminales. La aristocracia representa la inutilidad antagónica a la utilidad, que es el valor dominante. Ello también significa que los artistas nunca se adaptan al mundo, como expresa el mismo Darío en un texto del 94. Dice: desgraciados y malditos aquellos que han nacido en el nuevo continente con el fuego del arte verdadero. En la yanquería, como en el resto de América, por causas distintas, pero que todas conducen al mismo resultado, todo artista será siempre un ser exótico y morirá o desconocido o desgraciado. El segundo apartado de palabras liminales es la clave para la interpretación de este prólogo entero, porque aquí se presentan dos conceptos esenciales que se desarrollan hasta el final del mismo: el arte como religión y el amor erótico por la belleza eterna. Dice: yo he dicho en la misa rosa de mi juventud mis antífonas, mis secuencias, mis prosas, mis profanas prosas. Tiempo y menos fatigas de alma y corazón me han hecho falta para, como un buen monje artífice, hacer mis mayúsculas dignas de cada página del breviario. A través de los fuegos divinos de las vidrieras historiadas, me río del viento que sopla afuera, del mar que pasa. Tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego y las rosas de las bocas sangran delicias únicas. Mi órgano es un viejo clavicordio Pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas alegres abuelos. El perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incensario de carne, varona inmortal, flor de mi costilla. Aquí, el espacio va cambiando su ambientación como un tornasol de acuerdo al desarrollo de las imágenes evocadas. En un principio, el sujeto se ubica en un monasterio católico de la Edad Media, donde su arte se dedica a Dios. Hay un elemento rebelde, sin embargo, en este lugar austero, en la misa rosa. En el cristianismo es el símbolo de la Virgen María.
la santidad y la castidad, pero en la cultura romana la rosa es la flor de Venus que simboliza la belleza y el amor sexual. La doble connotación de rosa es un vehículo intermediario entre el espacio católico y el profano que aparece a continuación. Las campanas que empiezan a sonar sugieren al lector ante todo las del monasterio, pero ellas no invitan a la plegaria, sino a la fiesta galante. Los fuegos de las vidrieras se convierten en la luz de los ojos encandilados de los hombres, y la rosa es ahora la boca seductora de las mujeres. El órgano del monasterio se transforma en un órgano mundano cuyo son adorna los placeres cortesanos. Dentro del espacio cambiante, sagrado y profano al mismo tiempo, el ascetismo y la copla carnal no son antagónicos, sino que representan juntos facetas del arte moderno. El arte es una persecución solitaria de lo absoluto, como el oficio del monje, y algo que revela verdades trascendentes. Tal noción se cultivó originalmente entre los filósofos románticos alemanes y se difundió en la Francia de fin de siglo. Darío simpatizó con ella y así sacralizó el arte reiteradamente en su terminología desde estos años. Al mismo tiempo, el artista moderno ya no es el poseído por una fuerza sobrenatural llamada por los románticos inspiración. Desde Edgar Allan Poe y su admirador Baudelaire, el ideal de la creación se convirtió en uno totalmente deliberado, como expuso Poe en su ensayo fundamental The Philosophy of Composition. El arte moderno es la lucha terrenal para la posesión de la belleza celestial. Es por ello que en este prólogo la creación artística es conquista de la mujer, cópula y procreación. Al final del segundo apartado, el sujeto declara hombre soy y se convierte en la encarnación de Adán, origen de todos los hombres que no pertenece a ninguna raza. Esto anticipa el argumento del apartado siguiente, aunque de una manera compleja. En el tercer apartado se pone en primer plano la noción de la sangre que se transmite al hijo a través de la copla. El motivo obtiene una curiosa ambivalencia cuando el sujeto, por una parte, aparta la obra artística del concepto de la sangre y la tierra, y al mismo tiempo sigue apegado a la noción de la sangre, mencionando a sus posibles antepasados africanos e indios. Dice, ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o naglandano? Pudiera ser a despecho de mis manos, marqués, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. La ambivalencia se corresponde con la del pensamiento de Darío, en el que conviven la firme conciencia de la identidad americana, el odio a la sociedad burguesa en América y el deseo de acercarse a la modernidad del arte europeo. La frase del mismo apartado que dice Buenos Aires, Cosmópolis y mañana, también es el fruto de tal ambivalencia. Plantéase el cosmopolita buscar su inspiración en distintos lugares para emanciparse del yugo de la convención local y encontrar infinitas posibilidades de lenguaje, aún estando en su tierra. Es fácil advertir el vínculo entre sus deseos de alcanzar una esencia ideal incapaz de captarse por una cognición cotidiana y el elogio de la música que se expresa en el cuarto
apartado. Dice, como cada palabra tiene una alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. Además de la influencia del pitagorismo y otros conceptos esotéricos sobre él, de lo que trataron Erika Lawrence y otros, vale la pena fijarnos en la cualidad antimimética de la música. En el siglo XVIII, sobre todo en Francia, la música fue considerada como el arte inferior a la poesía y a la pintura, porque se compone de sonidos que no designan objetos concretos, al contrario de lo que requiere la estética mimética del neoclasicismo. En el siglo XIX, en cambio, su ambigüedad en la representación empezó a valorarse como la forma idónea del antirrealismo. El elogio de la música es ubicuo en los textos teóricos del arte del siglo XIX, tal como hemos visto en el poema de Baudelaire, que tuvo una gran influencia sobre la teoría del simbolismo. Los simbolistas persiguieron la música de dos maneras. Primero, a través de las sensaciones fonéticas del verso y, segundo, en un sentido metafórico, mediante la correspondencia de las ideas evocadas en el conjunto del texto. Darío da importancia a las dos músicas, la armonía verbal y la melodía ideal, que conjuntamente representan un encuentro momentáneo entre lo absoluto e intemporal y la percepción fugaz de lo humano. En la última parte del prólogo, las rosas y los besos, evocando ligeramente el escenario del segundo apartado, sugieren de nuevo la imagen del amor y la belleza. Dentro de ese ambiente se plantea una vez más la identificación de la potencia viril con la facultad creativa. Bufe el eunuco, cuando una musa te dé un hijo, quedan las otras 8 encinta. Así, el artista vence la lucha para la posesión de la belleza absoluta no solo una vez, sino múltiples veces. En Europa, al enfrentarse a su propia vejez y presenciar el fin del simbolismo, Darío llegó a ser aún más consciente de la fugacidad de las cosas terrenales, la obra artística y el ser humano. Tales reflexiones se pueden leer en Dilucidaciones, texto valorado como la exposición más sintética de su poética por varios críticos. La peculiaridad de este texto proviene de su procedencia que he mencionado, es decir, antes de insertarse como prólogo en el Canto Errante, se redactó a petición del diario El Imparcial y se publicó en 3 números en 1907. En su estilo se encuentran partes que denotan aspectos propios del texto periodístico, cuyo valor radica ante todo en la actualidad y donde Darío expresa sus impresiones misceláneas junto a menciones de acontecimientos recientes y citas de otros artículos periodísticos. Darío estuvo atento a la diferencia de la cualidad del texto periodístico y la del poético. Mientras los poemarios se conservarán en algún rincón de estantería, aunque hay veces que tiramos libros, los diarios se tirarán cuando lleguen los nuevos números. La poesía está cerca de la eternidad si tomamos su noción expuesta en Dilucidaciones, que dice: como poeta no he claudicado nunca, pues siempre he tendido a la eternidad. Al contrario, Darío argumentó alguna vez que el texto periodístico está sujeto a la temporalidad, lo efímero, de ahí que no siempre tenga un valor estético como para ser recopilado en un libro.
Una consecuencia de este contraste son las modificaciones que Darío agregó al texto original al incluirlo en el canto errante, con la intención de suprimir la temporalidad procedente del periodismo para producir una cualidad universal más acorde con un prólogo al poemario. Suprime expresiones dícticas como aquí, ahora y hoy, y elimina acciones que tal vez consideró demasiado triviales. Además, añade al final del texto un resumen para inducir a una interpretación general y teórica del conjunto, donde también repite algunos conceptos que hemos visto en palabras liminales. Si prestamos atención a su uso del lenguaje en disilaciones, considerando lo anterior, notamos que cuando el tema gira en torno a una reflexión sobre la esencia de la poesía, Darío justifica su opinión por medio de citas de su propia poesía. Dice, yo he dicho, ser sincero es ser potente. Yo he dicho, es el arte el que vence el espacio y el tiempo. Se hallan fragmentos extraídos de 5 poemas en total, siempre acompañados con la frase he dicho. Si el lenguaje poético, como asume Darío, tiene una potencia suprema, una verdad sobre la poesía podría expresarse únicamente mediante el lenguaje poético. Sin embargo, sería aún más interesante fijarnos en las aspiraciones hacia lo eterno y lo efímero se vinculan en el fundamento de su pensar. Cuando desarrolla reflexiones sobre la poesía, no las presenta como un hecho objetivo, sino tenazmente a través del sujeto de primera persona singular, a saber, mediante la subjetividad del yo. Por una parte, anhela lo único y absoluto, pero también dice, he impuesto al instrumento lírico mi voluntad del momento, siendo a mi vez órgano de los instantes, vario y variable, según la dirección que imprime el inexplicable destino. He dicho que la tierra es bella, que en el arcano del vivir hay que gozar de la realidad alimentados de ideal. El verdadero artista comprende todas las maneras y halla la belleza bajo todas las formas. La visión expuesta connota un esencialismo que mira hacia el destino, en mayúscula, el ideal, pero a la vez aprecia cada instante, cada realidad, cada manera y forma, que son, aunque efímeras, un destello de lo eterno. En el núcleo de su pensamiento hay un punto en el que conviven en paz las aspiraciones opuestas. Si Darío se expresó de la mejor forma en disilaciones, como califica la crítica, sería porque es un texto unificador del periodismo y la poesía que puede reflejar la unión de lo efímero y lo eterno en su pensamiento. Vistos los conceptos principales de Darío en torno a la poesía, ahora vamos a pasar a la lectura de su metapoesía. Las reflexiones sobre el acto de poetizar se presentan en 3 formas, como una exhortación, en las alusiones a la obra de arte y artista, y mediante el retrato de la figura del poeta. En cuanto a los poemas, que son exhortaciones sobre la creación poética, quiero mencionar como ejemplos poemas como Fuente, Palabras de la Satiresa y Amaturitismo, todos publicados en una revista española en 1899 y después incluidos en la segunda edición de Prosas Profanas. Como ya he mencionado Palabras de la Satiresa cuando he hablado de la simbología del argonauta al principio, voy a elegirlo como materia de una breve lectura. En este soneto alejandrino, el sujeto poético yo cuenta que un día se encontró con una satiresa
una satiresa de mis fiestas paganas que hace brotar clavel o rosa cuando besa, en sus palabras. Los sátiros son criaturas medio humanas, medio caballo en la mitología grecorromana, notorias por ser disfrutadoras de placeres físicos. Es a través de la boca de la satiresa que se da al poeta una alocución sobre la creación, valiéndose del símbolo del argonauta. Tú que fuiste, me dijo un antiguo argonauta, alma que el sol sonrosa y que la mar zafila, sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta en unir carne y alma a la esfera que gira, y amando a Pan y Apolo en la lila y la flauta, se lee en la flauta Pan como Apolo en la lila. En una ambientación análoga a la del prólogo a prosas profanas, donde el erotismo representaba la posesión de lo eterno, sugiere la imagen de una fusión armónica entre los valores opuestos, lo irracional o extático encarnado por Pan y lo racional ordenado encarnado por Apolo, mediante los términos que denotan resonancias del pitagorismo. Las alciones a la obra de arte y artista albergan un juicio de valor del sujeto poético hacia los objetos nombrados. Estas son abundantes en los versos de Darío, pero tangibles sobre todo en los poemas como Era un aire suave y Divagación, incluidos en prosas profanas, en los que se intercalan referencias artísticas provenientes de variadas fuentes, separadas del contexto original y mezcladas entre sí para formar un paisaje sintético. En Divagación, el amor por el arte se entremezcla con el amor por una mujer a quien el poeta va proyectando diversas imágenes tomadas del arte de diferentes tierras. La palabra amor se repite innumerables veces como una palabra mágica y las últimas estrofas insinúan la unión carnal entre el poeta y la mujer ya cargada de todo arte que él ama. Ámame así, fatal, cosmopolita, universal, inmensa, única, sola y todas, misteriosa y erudita. Ámame mar y nube, espuma y ola. Sé mi reina de Saba, mi tesoro. Descansa en mis palacios solitarios. Duerme. Yo encenderé los incensarios y junto a mi unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus dormidarios. Así, el poema representa la fecundidad creativa de la fantasía suscitada por las admiraciones por el arte precedente, ya sea dentro o fuera de su propia tradición. Los poemas que retratan al poeta también son muchos, tales como el poema de su niñez que mencionaba al principio, El poeta, y el poema de 1901, Yo persigo una forma, que dice, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, al abrazo imposible de la Venus de Milo. Esta forma de su metapoesía tiene un estrecho vínculo con un motivo muy recurrente en su poesía: la errancia, es decir, alejarse de la tierra patria y recorrer por distintos lugares. El motivo de la errancia aparece en su poesía desde su juventud hasta su madurez y se refleja en los títulos de sus libros, El canto errante y Peregrinaciones. El motivo guarda relación con la vida del propio Darío errante. La razón por la que Darío cambió de residencia tantas veces fue, en primer lugar, para ganarse la vida, debido a las tareas periodísticas o los puestos diplomáticos que obtuvo esporádicamente.
Sin embargo, también debieron de impulsar sus viajes, su anhelo por verse en lugares lejanos aún no visitados y su afán por promover las nuevas ideas estéticas. Mediante su escritura, Darío dio a su trayecto un significado simbólico. En una crónica de viaje a Italia, publicada en 1900 y recopilada en el libro Peregrinaciones, expone la admiración que desde siempre tenía por la cultura italiana y escribe: bien vinieron siempre aquí los peregrinos de la belleza de los 4 puntos cardinales. Darío así compara su trayecto a la peregrinación del poeta que aspira a la belleza. Esta simbolización en la que conviven la descripción del traslado físico y la evocación de la búsqueda de la belleza como acto mental se realiza en su poesía de diversas formas. Recordemos que los argonautas, su imagen favorita, son los héroes que navegaron por el mundo en busca del vellocino de oro. A partir de aquí, trato de averiguar las connotaciones y las formas de las variaciones de este motivo. Primero, la errancia, seguir caminando, es una metáfora del proceso de la creación poética, como especulación, elaboración y entrenamiento, etc. En los primeros poemas, la fama fue el objetivo del poeta, cuya típica figura es el que camina en busca del lauro, como hemos visto en la pieza El poeta, y también en El poeta a las musas del 84, que dice: yo ansío la corona que la fama brinda a los sacerdotes de lo bello, y corro en busca del divino lauro, verde siempre al fulgor apolineo. En el período de azul y prosas profanas, cuando el objetivo del poeta llega a ser algo más metafísico, lo que podríamos llamar la belleza ideal, se introducen varios símbolos que lo representan. Aparte del argonauta, la imagen de la princesa también se utiliza junto con el motivo de la errancia. En un ensayo de 1889, hay un pasaje donde Darío dice: así voy en el mundo por un camino de peregrinación, viendo siempre mi miraje en busca de mi ciudad sagrada, donde está la princesa triste en su torre de marfil. Si nos fijamos en la similitud de la simbología entre este y la famosa sonatina, en la que Princesa Triste aguarda la llegada del feliz caballero, no es difícil interpretar la de la princesa en la sonatina como una metáfora del ideal aún no encontrado que espera la conquista del poeta, tal como planteó el crítico argentino Enrique Anderson Imbert. A partir de Cantos de Vida y Esperanza, mientras hay poemas que representan al poeta valiente y orgulloso, como el poema Pegaso, también empieza a representarse el interior del poeta que sufre la desilusión, vacilación y angustia que provienen de la creación mediante la figura del poeta que camina sin destino, como en el soneto Melancolía de 1905. Ese es mi mal, soñar. La poesía es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. A veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto. En segundo lugar, el motivo de la errancia también refleja la noción de Darío sobre la tensión entre la sociedad moderna y los artistas, aristocracia intelectual, porque el errar fuera de su tierra significa ser siempre forastero,
Repito sus palabras que ya he citado antes. Todo artista será siempre un ser exótico y morirá o desconocido o desgraciado. Es el tema de varios poemas, la forma de ser ambivalente del poeta, que mientras quiere distinguirse de la mayoría, por ello mismo sufre el desdén y agravio. En el poema Ingratitud del 82, su padecimiento se representa mediante la figura del poeta que, humillado precisamente por su genio, se aleja de otros y allá va. En el periodo de Azul, en el que Darío empezó a trabajar como escritor profesional, aparece en diversas obras el poeta que se angustia por no poder ganarse la vida en la sociedad capitalista. La canción de oro del 88, un poeta canta frente a la corte suntuosa que simboliza a la burguesía, pero nadie le presta atención y él se marcha. El tema de la penuria del poeta en la sociedad burguesa sigue apareciendo en los siguientes periodos y al mismo tiempo el padecer del poeta empieza a ser representado en formas más simbólicas, tales como en el canto noveno de Cantos de Vida y Esperanza, que dice: torres de Dios, poetas, paparrayos celestes que resistís las duras tempestades, como crestas escuetas, como picos agrestes, rompeolas de las eternidades. Y en el canto 11 del mismo poemario: para ti, pensador meditabundo, pálido de sentirse tan divino, es más hostil la parte agria del mundo. En ellos, lo que tortura al poeta no se limitaría a la sociedad moderna como lo fue en el periodo chileno, sino que podría interpretarse también como el reproche lanzado por los que no comparten sus ideas. Ahí parece leerse la aflicción propia de quien encabezaba la poesía de su época. En tercer y último lugar, si el errar es recorrer el mundo, el motivo se vincula a la poética de Darío. Su poética se basa en la búsqueda de una belleza única entre la posibilidad infinita. Ser cosmopolita es su método de emanciparse de la cultura española y otras costumbres convencionales para ser moderno en América. En su autobiografía explica de la siguiente manera su práctica. Yo hacía todo el daño que me era posible al dogmatismo hispano, el anquilosamiento académico, a la tradición hermosillesca, etc. Y ponía a mis claros de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, de Escandinavia, de Bélgica y aún de Holanda y de Portugal sobre mi cabeza. De hecho, además de lo que atañe a los temas de la poesía, Darío es el poeta que utilizó el repertorio metódico más variado en la lengua española y hay una notable variedad en sus inspiraciones, desde la poesía francesa del siglo XIX y la de sus contemporáneos europeos hasta la clásica española y la grecolatina. Este modo de creación resuena con la figura del poeta errante retratado en el primer poema de El canto errante, que dice: el cantor va por todo el mundo sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra, sobre el lomo del elefante por la enorme India arcinante, en palanquín y en seda fina por el corazón de la China, en automóvil en Lutecia, en negra gondra en Venecia. El canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Por consiguiente, el motivo de la errancia es una metáfora del poeta americano que se rebela contra toda convención para encontrar un lenguaje desconocido.
Si el mismo Darío se desplazó debido a su anhelo por lugares ignotos, en su poesía, este motivo sugiere la búsqueda a un nivel más alegórico. Hasta aquí he indicado 3 connotaciones del motivo de la errancia en la poesía dariana. El motivo se funda en la pluralidad de las connotaciones y a veces hace referencia también a la errancia del propio Darío en su vida. En tal sentido, el poema Epístola a la Señora de Leopoldo Lugones, incluido en el Canto Errante, es uno emblemático, dotado así de una especial riqueza en su simbología. El poema toma la forma de la carta dirigida a Juana, esposa del poeta argentino, que era amigo de Darío. Es una obra evidentemente autobiográfica, compuesta de 214 alejandrinos baleados. En 1906, Darío estuvo en Río de Janeiro desde julio hasta agosto como miembro de la delegación nicaragüense invitada a la 3ª edición del Congreso Panamericano y luego pasó por Buenos Aires para volver en octubre a París. Fue a Mallorca en noviembre con su pareja Francisca y estuvo ahí hasta marzo de 1907. El poeta narrador de la epístola traza el mismo rumbo de este viaje verídico. Sigue cambiando de escenario y escribe en todos ellos. Río de Janeiro en la primera y segunda parte, Buenos Aires y París en la tercera, y Mallorca desde la cuarta hasta la séptima. Yo he olvidado poner la séptima aquí. Como apunta la crítica argentina Susana Zanetti, el poeta escribe solamente sobre su ubicación y estado de ánimo en el momento y, curiosamente, nunca aclara ni el objeto del viaje ni el futuro destino. Esto produce la impresión de que el poeta está condenado a seguir cambiando de lugar y llama la atención al motivo mismo de la errancia. Así, la errancia basada en un viaje verídico obtiene la función del símbolo poético que he comentado hasta aquí. Desde la primera parte hasta la tercera, el poeta cuenta su neurastenia e ineptitud práctica y reclama con ironía el dolor causado por ellas. Dice, me recetan que no haga nada ni piense nada, que me retire al campo a ver la madrugada, con las alondras y con Garcilaso y con el sport. Bravo, sí, bien, muy bien. ¿Y la nación? ¿Y mi trabajo diario y preciso y fatal? El poeta también narra su humillación, como a mi rincón me llegan a buscar las intrigas, las pequeñas miserias, las traiciones amigas. En esos pasajes podría verse la figura del poeta que se atormenta debido a su singularidad, la segunda connotación del motivo. En la cuarta y quinta parte siguen los versos en los que el poeta, que consiguió una paz espiritual en Mallorca, exalta la tierra mallorquina y el motivo de la errancia una vez se oculta. Pero en la sexta parte se produce una tensión entre la errancia como hecho biográfico y la misma como símbolo poético, con lo cual la epístola llega al clímax. El poeta hace una introspección hacia el pasado que resalta el motivo de la errancia de nuevo. ¿Por qué mi vida errante no me trajo a estas sanas costas antes de que las prematuras canas de alma y cabeza hicieran de mí la mezcolanza formada de tristeza, de vida y esperanza? Y a continuación invoca la imagen del argonauta. Hay en mí un griego antiguo que aquí descansó un día
después de que le dejaron loco de melodía las sirenas rosadas que atrajeron su barca. En este pasaje, el poeta narrador trata de presentar su errancia ante todo como el símbolo del poeta que persigue el ideal. Sin embargo, justo después, él descarta sus propias palabras anteriores como una pura fantasía sentimental. Dice, calma, calma, eso es mucha poesía, señora. Ahora hay comerciantes muy modernos. Ahora mandan barcos prosaicos, la dorada Valencia, Marsella, Barcelona y Génova. En la séptima parte, compuesta por solo 6 versos, el poeta concluye su carta como si tuviera prisa, expresando la única pretensión de guárdame lo que tú puedas del olvido. Aunque insinúa que se marchará de Mallorca tarde o temprano, él nunca escribe sobre su próximo destino. Este desenlace que da la impresión de que el poeta vaya a seguir un eterno viaje sin saber su destino, recuerda la errancia sin rumbo que apareció a partir de Cantos de Vida y Esperanza. En la epístola, las múltiples connotaciones que guarda el motivo de la errancia están entretejidas en el rumbo del poeta, basado en hechos verídicos, y empeñan una función relevante en el desarrollo del poema. Su connotación enriquece aún más si se tiene en cuenta la novedad de su lenguaje poético. La característica de la métrica de la epístola radica en la abundancia en la disposición de acentos y sílabas que van más allá del alejandrino tradicional. Hay numerosos encabalgamientos entre versos y hemistiquios y colocaciones irregulares de la cesura, insólitos en la versificación tradicional. Mediante estas maneras, Darío produce diversos efectos acústicos no habituales en el alejandrino convencional, a pesar de la conformidad con la tradición de igualar el número de sílabas de cada verso. Esta es una aproximación al verso libre en el sentido de que es la incorporación de la sonoridad flexible no sujeta a la regularidad métrica. Además, es poco común en la poesía dariana el tono de la epístola que representa el estado cotidiano del poeta de un modo, digamos, realista. Hay versos en los que el estilo resulta más oral que escrito, tales como bravo, sí, bien, muy bien, etc. Por este aspecto, esta epístola se consideró como una precursora del uso del lenguaje coloquial en la poesía hispana. Octavio Paz, en su ensayo El caracol y la sirena, lo nombra como indudable antecedente de lo que sería una de las conquistas de la poesía contemporánea, la fusión entre el lenguaje literario y el habla de la ciudad. Ernesto Cardenal, en una entrevista, dice que es el primer antecedente en lengua española de la poesía coloquial desarrollada en la segunda mitad del siglo XX. En la epístola, Darío, a pesar de una base métrica tradicional, produce efectos acústicos cuya variedad puede compararse con el verso libre y los fusiona con la representación realista poco común en su poesía, sublimándolos en el lenguaje tan natural que suena como si el poeta hablara en una conversación cotidiana. Aunque el final de la epístola evoque una errancia miserable sin destino, en la errancia en búsqueda del lenguaje poético, el poeta alcanza una región desconocida a donde él siempre se dirige. Aquí termina nuestro recorrido sobre las manifestaciones en torno al arte poética de Rubén Darío, tanto en su ensayo como en su poesía.
Su estética muy decimonónica, en cuya médula se supone la pureza y armonía, fue cuestionándose y superándose alrededor de los años de la Primera Guerra Mundial, que coincide con la época del fin de su actividad. Aunque celebró el individualismo y la diversidad, Darío fue incapaz de comprender las vanguardias del siglo XX. Él mismo contempló el apogeo y la decadencia de diversas tendencias artísticas que también le indicaban el destino de su propio arte. Escribe en 1909. Los dioses se van y hacen bien, y vendrán otros dioses que asimismo tendrán que irse cuando les toque el turno, y así hasta que el cataclismo final haga pedazos la bola en que rodamos todos hacia la eternidad, y con ella todas las ilusiones, todas las esperanzas, todos los ímpetus y todos los sueños del pasajero rey de la creación. Cuando miramos su visión poética, teniendo en cuenta lo pasajero de sus gustos personales, destaca de nuevo la sinceridad de su amor por el arte. Su admiración pura por el gran arte y su incesante pasión investigadora deben seguir cautivando a los amantes del arte. Terminaré esta charla leyendo su poema de 1905, compuesto solo de 2 cuartetos, titulado Amo, Amas, un himno al amor por la mujer, el ser humano, el mundo y el arte. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Esto es todo. Muchas gracias.